Distinguido público, buenas tardes. Estamos escuchando la grabación de la Misa Solemne de Beethoven, concierto en el que el maestro García Navarro dirigió a la Orquesta de Valencia y que se interpretó en el Palau de la Música y en el Teatro Real el pasado mes de febrero de 2000. Les comunicamos que en el hall principal de este Palau se ha dispuesto un libro de firmas de condolencia para las personas que así quieran expresarlo. En breves momentos se procederá al solemne acto de entrega de la medalla del Palau de la Música a título póstumo al maestro García Navarro. Señoras y señores, hacen entrega de la medalla del Palau de la Música la excelentísima alcaldesa de Valencia, doña Rita Barberá Noya, y la ilustrísima presidenta del Palau de la Música, doña María Irene Beneito. Junto a ellas, Joaquín Achúcarro y Cristóbal Soler. Recogen el galardón doña Amparo Lozano, viuda del maestro García Navarro, acompañada de sus hijos Estela y Enrique. Excelentísima alcaldesa de Valencia, muy excelente presidenta de las Cortes, señores miembros del Consejo de Administración del Palau de la Música, señoras y señores, en el día de hoy vamos a hacer entrega de la medalla del Palau de la Música a título póstumo a don Luis Antonio García Navarro. Nuestro deseo es que recibiera este galardón en persona, sabiendo de la emoción que tenía puesta en este día. El mejor homenaje que le podemos rendir es ofrecer el mismo programa que él mismo estaba preparando con tanta ilusión junto a la Orquesta de Valencia, de la que fue su titular de 1970 a 1974. Un concierto en el que sentiremos la emoción de escuchar el concierto para piano de otro valenciano universal como es Joaquín Rodrigo, con la participación de un gran pianista, amigo y colaborador del maestro como es Joaquín Achúcarro, y a la batuta un director de esta tierra, Cristóbal Soler, representante de una nueva y brillante generación. Quiero con ello decirles a su viuda, Amparo, a sus hijos, Enrique y Estela, que el cariño y el amor que todos los valencianos sentimos por Luis Antonio permanecerá siempre en nuestros corazones. Y dichas estas palabras, quiero leer el acta por el cual, reunido el Consejo de Administración del Palau de la Música, el día 17 de julio de 2001, acordó por unanimidad conceder la medalla del Palau de la Música de Valencia al maestro don Luis Antonio García Navarro. Gracias.
Queridísima Amparo, queridos Estela y Enrique, maestro Achúcarro, maestro Soler, querida presidenta del Palau, molt excel·lent presidenta de les Corts Valencianes, señoras y señores, queridos amigos del maestro García Navarro. En esta noche de recuerdo, de homenaje, de admiración y de reconocimiento al maestro García Navarro, Amparo, Valencia quiere, si es posible y cabe todavía, destacar y reforzar desde hoy y para siempre los entrañables lazos que nos han unido y nos unirán siempre para hacer a Luis Antonio, si cabe, aún más nuestro. Lo has visto en la intensidad del aplauso. Con ese cariño, en ese aplauso cerrado, te han entregado una vez más su homenaje y su reconocimiento. Con la concesión de la medalla del Palau de la Música, el maestro García Navarro se ha convertido en el primer músico valenciano que ha recibido esta alta distinción que conlleva el máximo reconocimiento musical de Valencia. Una medalla cuyo diseño, allí se funden la música y la astronomía, y en cuyas formas se traza esa inequívoca relación entre la armonía de los compases y las melodías y esa otra armonía silenciosa de los astros que ya como él brillan en el firmamento. García Navarro, ¿qué les voy a decir a ustedes y mucho menos a la familia? Fue un músico extraordinario que ejerció y presumió de valenciano allá por todo el mundo donde fue, y que siempre, desde cualquiera de las grandes responsabilidades que desempeñó y de los importantes destinos que ocupó a lo largo de su trayectoria artística brillante y prolífica, apoyó siempre y secundó todo aquello que guardaba relación con Valencia, con esta tierra que era la suya y que tanto amaba desde su Chiva natal. Hoy todos sentimos su ausencia. Hoy todos nos dolemos de su ausencia. Sabemos la enorme ilusión con que esperaba y acudía a cada nuevo encuentro con los valencianos para dirigir nuestra orquesta, la Orquesta de Valencia. Heredera, por cierto, de aquella otra orquesta municipal de Valencia que Luis Antonio dirigió entre 1970 y 1974. Miren ustedes, yo entonces era informadora municipal, una periodista que hacía información municipal. Entonces conocí al maestro. Probablemente soy la única persona que recuerda lo que voy a decir, porque lo viví con algunas personas más de Valencia. Y fue, y recuerdo siempre, y lo pongo de manifiesto, la pasión que tenía el maestro García Navarro por formar a los niños en la música. Desde entonces, en aquella época, dedicó su tiempo y su ilusión a enseñar a los niños desde una entidad que se llamaba EDIC, a enseñarles el sonido de los diferentes instrumentos, a formarles en el conocimiento de las grandes composiciones, a acercarles a la música, a la tradición valenciana, de la que seguro que después de aquellos días algunos aficionados más a la música habría, y seguro que algunos intérpretes o músicos ilustres de hoy. Se marchó después de entonces de Valencia, pero siempre hizo un hueco para volver a esta ciudad a la que le unían tantos y tan entrañables recuerdos de inolvidables conciertos en los que interpretó a Wagner, a Berlioz, a Verdi, a Brahms y también a compositores valencianos como Amando Blanquer, Wagner Soler o el maestro Rodrigo. El maestro García Navarro fue un director que triunfó, como ustedes saben, en los más grandes y prestigiosos foros musicales de todo el mundo, donde dio cuenta de su enorme calidad profesional y humana y de su sensibilidad e impresionantes dotes para transmitir emociones. Fue, sin duda, uno de los más grandes músicos valencianos de la segunda mitad de este siglo y uno de los más destacados protagonistas
de la tradición musical valenciana, de una tierra que ha sido cuna de excepcionales artistas, intérpretes y compositores. Amparo, Enrique, Estela, nuestra ciudad, la ciudad de Valencia, quiere reconocer con este merecidísimo homenaje la grandeza musical de tu marido, de vuestro padre, y sellar con este galardón toda la admiración que Valencia sintió por este querido maestro, al que le sobrevino la muerte cuando ocupaba la dirección artística y musical, la dirección del Teatro Real de Madrid, tras haber dirigido las mejores orquestas del mundo en los más grandes e importantes teatros y auditoriums. A lo largo de su carrera, García Navarro demostró una y otra vez su decidida apuesta por los autores contemporáneos y sus obras, y de forma muy especial por los nuevos compositores valencianos. Esta noche, un joven director, Cristóbal Soler, va a ocupar ese lugar que tantas veces el maestro García Navarro ocupó al frente de la Orquesta de Valencia, como testimonio y como garantía de continuidad de esa permanente tradición musical valenciana. Asimismo, esta noche contamos con la presencia y con el arte de uno de sus grandes amigos y colaboradores habituales, el magnífico y extraordinario pianista Joaquín Achúcar. Gracias, maestro, por acompañarnos. Hoy, en esta noche de emociones y de recuerdos, pero de justicia en la gratitud y en el reconocimiento, tengo y he tenido el inmenso honor, como alcaldesa de Valencia, de su ciudad, de haber entregado la medalla del Palau ahora a la familia, a título póstumo, a Luis Antonio, al maestro García Navarro, y lo hemos hecho como símbolo inequívoco de la admiración, del reconocimiento, del entendido público valenciano, una alta distinción que solo han recibido anteriormente otros genios de la talla de Rostropovich, de Barenboim, de Teresa Berganza o de Alfredo Kraus. Nos queda algo muy importante, la memoria permanente, la emoción, la intensidad sublime de su música y el orgullo personal de habernos muchos de nosotros sentido honrados por su amistad, por ese cariño que sintió a lo largo de su vida por todo lo valenciano. El maestro García Navarro ocupa ya para siempre un lugar muy especial, muy preferente en nuestro corazón y en el corazón musical de esta ciudad que jamás, jamás lo olvidará. Muchas gracias. No estoy programado, señoras y señores, para hablar, pero sí querría decir algo. La música ha perdido uno de los grandes. Yo he perdido un exquisito amigo, un músico sensacional, con quien he hecho música, al gran placer de ambos, en Europa, en España, en Alemania, en Japón, que me trató siempre con una exquisita cortesía y con una deferencia que a mí hasta me sorprendía. Sé que hoy vamos a recordar esta noche como un impacto emocional enorme para todos, pero quizás también haya algo positivo, y es que va a ser la confirmación o la alternativa, si ustedes quieren, de otro gran director valenciano, que estoy seguro que en los años venideros será el orgullo de ustedes y orgullo de Valencia. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por haber venido todos. Es la primera vez en mi vida que hablo delante de un público, pero se lo merecen todos y Valencia mucho más. Solo quiero dar las gracias a Rita, a todos los valencianos y amigos que han venido, y queremos un símbolo
del amor que tenía por ustedes nuestro querido maestro García Navarro, entregarles la última batuta que ha estado dirigiendo él. Gracias. No voy a amenazarles con otro discurso, simplemente a dar las gracias a Amparo y a los hijos por el enorme valor y trascendencia que el Palau, que la alcaldesa, que la ciudad, que todos los aficionados de Valencia le otorgamos a este importantísimo detalle que han tenido con su tierra, y es entregarnos la última batuta con la que dirigió, la última que tuvo entre sus manos, que yo he recibido con toda la emoción, con todo el valor, y que les aseguro que estará en el sitio de honor, perfectamente expuesta, en el lugar más importante del Palau de la Música. Gracias.